Muy buenas tardes a todos. El día de hoy me ha tocado el honor y el privilegio que me ha dado las organizadores de este curso, que son la doctora Ivette García Sandoval, la doctora Adriana, que también está involucrada dentro de este curso, de presentar a un ponente de talla internacional, como es el doctor Mario Ruz Sosa, que hoy nos acompaña, porque uno de los compromisos de nuestro rector, el doctor José Alberto Bud Flores, es brindar educación de calidad a todos y cada uno de nuestros alumnos. Y por esa razón, con estas vinculaciones y estas participaciones tan importantes de figuras como el doctor Ruz, la verdad que nos llena de orgullo, de alegría, y le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Antes de iniciar su disertación, me permito leer una semblanza curricular de Mario Humberto Ruz Sosa. Él es mexicano, médico cirujano, maestro en antropología social y doctor en etnología, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas desde 1978. Ha llevado a cabo investigaciones etnológicas con etnias mesoamericanas mayances contemporáneas de México y Guatemala, así como etnohistóricas y de lingüística histórica en archivos de Guatemala, España, Italia, Francia, Ciudad del Vaticano, Estados Unidos y México. Es autor y editor de cerca de 60 libros y más de un centenar de artículos y capítulos de libro. Profesor en las Universidades Nacional Autónoma de México, París Décima y París Octava, Nacional San Juan Carlos de Guatemala, Complutense de Madrid, Estatal de Nueva York, Autónoma de Yucatán, Autónoma de Baja California, Autónoma de Zacatecas, INALCO en París, Flaxo, Ecuador, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras instituciones. Ha asesorado diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado e impartido conferencias en foros nacionales y en el extranjero. Países como Francia, Rusia, Costa Rica, Italia, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, España, Ecuador, Chile, entre otros. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción del nivel 3. Obtuvo en 1989 el premio Francisco Clavijero como mejor investigación en historia. En 1992 el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales. En 1999 el Premio Chiapas en Ciencias y en el 2002 el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. En 2015 fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de Historia. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Mario Humberto Ruz Sosa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Gracias por la invitación a la doctora Ivette. Y aunque hicieron partícipe a la doctora Rocher, ella nada más me llevó a las tortas de cochinita en Santana. Muchísimas gracias, Adriana. Y pues muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Nada más quiero aclarar que eso de la gran talla, pues es después de la pandemia. Yo no tenía esta panza, pero ya la iremos bajando. Bueno, vamos a platicar, según lo que me pidió Ivette, un poquito sobre fuentes para la historia, ¿sí? Pero, según entiendo, ya tuvieron otras pláticas sobre el mismo tenor, entonces voy a intentar abordar otros puntos que, según me platicó Adriana, no han sido tan comúnmente abordados. Platicaremos un poquito, por ejemplo, de documentos jurídicos, platicaremos un poco sobre los textos textiles, cómo se lee un textil, ¿verdad? Había pensado hablarles un poco también cómo se lee la vivienda, porque finalmente todos esos son documentos. Para un buen lector, hay que aprender a leer entre líneas. Entonces, solamente les voy a dar unos ejemplos. Es imposible en el tiempo que disponemos hablar de muchísimo más, pero de menos para que abramos un poquito la ventana y vean distintas posibilidades de abordaje de las fuentes. Voy a insistir también un poquito con las fuentes filológicas, ¿verdad? Que suena horrible, pero van a ver que no son tan horribles, ¿no? Es decir, cómo podemos leer documentos que fueron hechos con expectativas lingüísticas, ¿no? Es decir,
La epidermis es lingüística o filológica, pero si le rasca uno, la entraña es antropológica o es histórica. Entonces, ¿cómo podemos leer ese tipo de documentos? Entiendo por lo que pregunté que ya están en tercer y quinto semestre, o sea que más o menos ya saben de qué lado masca la iguana, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito rápido, con toda confianza. Si algo no se entiende, si quieren, oiga, platique un poquito más de eso, o me dicen, levantan la mano y no hay ninguna formalidad, ¿ok? Bueno, entonces vamos empezando. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, rapidísimo, no me voy a entretener en esto, pero pues ya todos ustedes saben cómo funciona esto del mundo maya, ¿verdad? Y ojo, primera llamada de atención, ¿no? Cuando hablamos de la división en el mundo maya, utilizamos generalmente los criterios de los arqueólogos, ¿no? Lo cual dice, a ver, ¿y dónde están los historiadores? ¿Sí? Porque no hemos hecho propuestas históricas para la división del territorio maya, ¿no? Son o arqueológicas o lingüísticas. Mayas de tierras altas, mayas de tierras bajas, ¿verdad? Pero, y las lenguas del tronco maya. ¿Por qué me detengo en esto? Porque vamos a hablar de documentos, a veces escritos en lenguas mayas. Entonces, recordarles rapidísimamente, ¿verdad?, que tenemos, según los criterios de los lingüistas, entre 29 y 30 lenguas distintas. Ojo, idiomas distintos. Aparte las variantes dialectales, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué les gusta en el caso del cachiquel? Hay 4 o 5 variantes dialectales, ¿no? Recordar, por lo que toca a el área donde ustedes viven y trabajan, que estas son, o sea, el gran tronco es la familia maya. Y tenemos ramas que son lo que se llaman las subfamilias. Entonces, dentro de la subfamilia yucatecana, tenemos el Itzá, ¿eh?, que se habla, ustedes lo saben, en el Petén, ¿verdad? Último reducto maya en caer en 1697. El Mopán, norte de Belice, ¿verdad? El lacandón actual, no estoy hablando de los lacandones originarios, los lacandones que se llaman ahora lacandones no son lacandones, ¿verdad? Los lacandones hablaban choltí. Estos, ¿verdad?, son mayas venidos de la península que entraron por San José de Gracia, era, ¿no? Algo así, ¿sí? Por las selvas de Campeche y bajaron y entraron a la zona donde antes vivían los lacandones, que fueron removidos de ahí en el siglo XVIII. Por eso cuando alguien se los encontró dijo, ay, perdón, en el 17, dijo, ay, otra vez hay lacandones. Pues no, no son lacandones, son mayas peninsulares. Por eso su lengua está dentro de la familia yucatecana. Y tenemos el maya yucateco o peninsular, para evitar herir susceptibilidades. Bueno, ojo, esta es la división tradicional. Si ustedes me preguntan ahorita, ¿dónde está la mayor cantidad de hablantes de lenguas mayas? Están en 5 ciudades. Es decir, están en Mérida, están en Cancún, están en Santiago de Guatemala, ¿verdad? Es decir, ahí se ha ido concentrando la población. Tan solo en el área de San Francisco, pero no San Francisco de Campeche, San Francisco, California, hay censados 37,400 mayas yucatecos. ¿Ok? Desde Berkeley a Stanford y demás. ¿Ok? Entonces, ojo con las reconfiguraciones, que ese es otro gran tema que tenemos que abordar, ¿no? Las cuestiones de la migración en el mundo maya, o las migraciones. Y no son debidas a los gobiernos neoliberales, esos ya venían desde el preclásico, ¿ok? Bueno, entonces, ahí está rapidito la distribución lingüística de la que hablábamos. Si se fijan ustedes, en maya peninsular o yucateco, es el que abarca la porción más grande, ¿sí? Pero aquí tenemos también el celtal y el tzotzil, que son importantes en el centro de Chiapas, y la gran familia quicheana, que ahí tenemos 4 lenguas: quiché, cachiquel, sutujil y achí. Son particularmente importantes para ustedes como historiadores
porque son las lenguas en que tenemos la mayor cantidad de documentos e información, ¿sí? Es decir, recuerden ustedes el Popol Vuh, los anales de los Calchiqueles, memorial de Sololá, ¿verdad? Los memoriales de Tecpanatitlán, los de la casa de Izquim Nejaib. Es decir, hay un montón de documentos. Ahorita vamos a pasar con esto. Mientras que otras lenguas no dejaron tanto testimonio escrito. Entonces, ahí es donde interviene la imaginación, ¿verdad? Para buscar en otros lugares cierto tipo de fuentes y pues la capacidad metodológica para irlos interpretando. Ok, rapidísimo, aunque la doctora Adriana entiendo que ya les platicó algo sobre fuentes eclesiásticas, entonces no me voy a entretener mucho allí. Ay, miércoles, yo estoy acabando con el patrimonio de la universidad. A ver, recordarles rápido entonces, muy grosso modo. Cuando hablamos de fuentes coloniales, podemos decir que tenemos fuentes de corte histórico, es decir, que fueron hechas con fines primordialmente históricos, ojo, lo cual no quiere decir que sean fuentes confiables. Todas las fuentes son intencionadas, todas las fuentes obedecen a un objetivo. Y si ustedes leen, por ejemplo, que les gusta un padrón de tributarios hecho por las autoridades civiles, que nos va a decir, para cuestiones demográficas nos sirve muy bien. Sí, resulta que los civiles, por ejemplo, nos van a decir, en este pueblo viven 14,000 indios y 4 mestizos. ¿Por qué? Porque al padrón tributario lo que le interesa es cobrar tributo, y los que pagan tributo son los indígenas, no los criollos, mestizos, etcétera. En cambio, el cura, ustedes leen la misma fuente y dice, en este pueblo viven 12,000 indios y 2,000 mestizos. ¿Por qué? Porque a las autoridades eclesiásticas les interesa cobrar el diezmo, y los indios no pagan diezmo. Entonces, pues quitemos un poquito de indios y metamos un poquito, ojo, entonces, cuidado con las fuentes. Bueno. Entonces tenemos las crónicas, los memoriales, no me voy a detener mucho en esto, las famosas relaciones histórico-geográficas, tenemos los títulos de tierra, que ojo, también pueden entrar aquí, como de orden jurídico, ¿verdad? Que son estos títulos que son para justificar la propiedad de la tierra, no tanto frente al rey, porque hay que recordar que las repúblicas de indios mantienen sus territorios. Pero sí hay que estar peleando contra el estanciero español, contra el ranchero español que está, o contra los del pueblo de junto que están peleando las tierras de la comunidad. Entonces, por eso se levantan los títulos de tierras. Tenemos probanzas. ¿Qué son las probanzas? Como su nombre lo indica, son documentos hechos para probar tal o cual cosa. Entonces tenemos probanzas comunitarias y probanzas individuales, es decir, hay comunidades que hacen una probanza, y les voy a dar un solo ejemplo de un territorio que ahora queda en Campeche, pero en aquel tiempo era de Tabasco, era de la zona de la Chontalpa, que es el pueblo de Xicalanco, ¿verdad? Que hace una probanza en 1545 para demostrar que ellos ayudaron a Montejo a conquistar Yucatán. Porque ellos los pasaban por Laguna de Términos, en cayucos, a los caballos, a los soldados, y ya hasta los documentos aparecen vendiendo atole y tamales para los que venían a la conquista de Yucatán, ¿verdad? Entonces la comunidad hace una probanza para decir, a ver, si no hubiera sido por nosotros, no llegaban. Que es otro de los documentos que nos vienen a hablar de que las conquistas no fueron hechas solos por los españoles, sino que tuvieron aliados indígenas en todos lados. ¿Okay? Bueno, y tenemos probanzas individuales, sobre esas regresamos ahorita con unos ejemplos yucatecos. Tenemos las visitas civiles o eclesiásticas, de las que seguramente les habló la doctora Rocher, las actas capitulares, ¿verdad?, que son cuando se reúnen las órdenes religiosas para hacer sus reuniones, ¿verdad?, y capitulares y anuas, es decir, cada año nos vamos a reunir los franciscanos para ver qué discutimos sobre la evangelización, sobre las parroquias, sobre cuáles curatos, cuáles haciendas se pueden volver ya independientes como parroquias, etcétera, etcétera. Bueno, y en lo que nos vamos a centrar hoy son estas dos, en las que son de corte primordialmente lingüístico
y luego ahorita vamos sobre cada una, que son los diccionarios, las gramáticas, los calepinos, tesauros, las cartillas. ¿Qué son? Son diferentes tipos de instrumentos hechos por los frailes, no para los indios. Ojo, el calepino de Motul no está hecho para que los mayas aprendan maya, pues ya saben maya, ¿no? Están hechos para que los frailes aprendan maya y puedan confesar, predicar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ojo. Incluso hay algunos que son maravillosos en Tzotzilis, el tal, que al final dicen compendio de frases útiles. Y son frases para que el cura diga, tráeme el chocolate, vele a dar de comer a los caballos, que limpien el convento, que vayan a buscar flores. O sea, ojo, son como diccionarios prácticos. Y tenemos los tesauros y los calepines, calepinos, el tesaurus, como su nombre dice, es un tesoro de la lengua, ¿sí? Que funcionan casi como Wikipedia. No es solo la traducción, sino que trae una explicación, ¿no? Entonces, ¿qué les gusta? Mochuelo o lechuza, soch. Ahí sería la pura traducción, el diccionario. Pero él nos dice, y es este un animal en el que tienen grandes abusos los indios porque creen que es augurero de muerte, bla, bla, bla. ¿Ok? Trae una explicación. Entonces, y tenemos también los calepinos que a veces incluyen hasta 2 y 3 lenguas comparando de la misma. Bueno, y algo que ustedes me van a decir, ¿y esto para qué nos va a servir como historiadores? Ahorita lo van a ver, que son obras de corte doctrinario, que son para enseñar la doctrina. Entonces ahí está el catecismo, están los manuales de administración de sacramentos, que como verán son una joya para los estudios históricos y antropológicos, ahorita veremos, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver qué tipo de cosas preguntan. Tenemos los sermonarios, que son pues sermones que el cura se aprende de memoria, si no sabe bien la lengua, y va y recita como perico el sermón, ¿verdad? Que ya escribió uno que sí sabe hablar bien la lengua. Tenemos los himnarios, que son colecciones de himnos, ¿verdad? Himno a Santa Ana, protectora en casos de partos difíciles. Himno para Santa Bárbara, ¿sí? Contra los rayos. Oh Santa Bárbara, doncella, protégenos contra la centella. Y no tienen que ir muy lejos, vayan al mercado aquí de Campeche y van a ver la cantidad de novenarios y estampitas que se venden, como doña Gema, ¿qué era? Es que acabamos de pasar por una capillita ahorita y nos dieron uno y ya me acordé que ni dejé para el culto. Es decir, lo bueno es que crean que soy historiador, dirán es miserable. Bueno, tenemos, ojo, las conciones, pónganse buzos, que luego los colegas nos ponen, es que hay canciones en Tzotzil en la biblioteca de Berkeley. No hay ninguna canciones, son conciones, son discursos religiosos, ¿ok? No es que haya un cancionero ahí, picot, metido en la biblioteca. Ordenanzas de cofradía, ahorita regresamos a esto. Y esas que son muy ricas, ¿verdad? Que son las cuestiones de orden jurídico. Es decir, tenemos actas civiles, actas criminales. Recordarán ustedes, grosso modo, que en las repúblicas de indios y repúblicas de españoles, los cabildos se encargan de solucionar en primera instancia los asuntos civiles. ¿Sí? Es que Manuelito fue y le pegó a su pobre mujer Carmelita, ¿verdad? ¿Sí? O Carmelita fue y se robó una gallina de doña Petrona allí junto. Esas cosas se arreglan allí. Pero si ya doña Petrona se encanijó, sacó un palo y le rompió su mandarina en gajos a doña Carmelita, entonces eso va a pasar a otro nivel. Eso ya es un asunto criminal. ¿Ok? Ya cuando hay lesiones o mucho más y la mató del palazo. Bueno, tenemos una fuente maravillosa, los testamentos. No se imaginan las maravillas que hay si no han ido.
Notarías de Campeche, que está en el Archivo General, ¿no? Hay maravillas de testamentos campechanos. Y sobre todo, los intestados. ¿Por qué? Porque en el testamento, pues el mío tiene 4 párrafos, dice, y ahí les dejo a mis hermanos y se hacen bolas y ahí se lo dividen. Pero si me muero sin testamento y entonces empiezan los pleitos, así, pues viene el listado de bienes, entonces a ver qué tenía. Y un avalúo, y a ver cómo lo vamos a dividir para que les toque partes iguales, ¿no? Entonces ahí vienen todas las listas. ¿Qué les gusta? En el caso de esos testamentos campechanos que les decía, descripción, por ejemplo, de las casas. Cuántas vigas, cuántos pechos de paloma, cuántos cuartos, de qué son los muros, de qué es el encalado, qué muebles hay adentro. Puede uno reconstruir la vivienda cotidiana. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver algo. Imágenes sobre los documentos que además tienen elementos pictográficos, que también hay que aprender a leer, porque luego uno dice, ay, está bonito para ilustrar, y sacas el mapa de Laguna de Términos, pero oye, ¿y a dónde llegaban? ¿Y por dónde cortaban el palo de tinte? ¿Y cuáles eran los canales? Pues tenemos que explicarlo. Y de orden privado, si se lo encuentran, no lo pierdan, correspondencia. ¿No? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Bueno, ok. Entonces vamos con los que les dije que a mí me interesa más, porque los otros ya les platicaron. Entonces vamos a ver un poquito estas obras de naturaleza lingüística. Aquí les puse un diccionario en celtal del siglo, es una copia del siglo XVII, el original es 1545. Primer diccionario hecho en una lengua maya en todo Chiapas. Y lo hizo un dominico, Fray Domingo de Ara. Es una absoluta maravilla. ¿Por qué? Los frailes acababan de llegar. Y este Fray Domingo de Ara, que era un fregonazo en lingüística y aprendía bien las lenguas, hace esto. Y gracias a eso podemos reconstruir la vida en un pueblo que todavía no estaba ni bien evangelizado. Entonces vamos a encontrar un pueblo además que se dedica a producir algodón. Entonces la cantidad de datos que hay sobre la producción del algodón, y no estoy hablando de la producción mecánica, sino cuánta gente interviene, cuánto se paga, todo eso está en el diccionario. Ok, bueno, aquí está otra imagen para que vean que es una excelente copia. Sí, perdón, te estoy tapando ahí. Sí, es para que vean que no todos están así. Hay otros que están más garrapateados que mi cara, pero este está muy bien hecho, ¿no? Ok, y esto está en la biblioteca del Ciesas Peninsular. Porque resulta que una gobernadora de Yucatán, una tal Dulce María Sauri Riancho, se lo regaló a ella cuando era gobernadora, el gobernador de Chihuahua. Porque le digo, mire, aquí apareció, me lo vinieron a regalar. Y yo creo que a usted le sirve porque es de esos sus idiomas de ustedes, ¿verdad? Y la Dulce María lo vio y dijo, ay, güero, esto no es maya, no es maya yucateco. Entonces lo mandó al Ciesas y de ahí nuestros amigos Pedro y Gabriela me hablan y me dicen, oye, ven a ver esto, ¿qué es esto? Ay, ese es Fray Domingo de Aras, el tal. Pues yo hice mi tesis de doctorado sobre eso, así que me lo conozco. Entonces ella lo regaló al Ciesas, ahí está en la biblioteca. Ok, rapidito nada más recordarles, porque estamos hablando de cosas lingüísticas, que en lo que se van a basar para hacer este tipo de documentos es sobre todo en las obras de Antonio de Nebrija, que en realidad era Lebrija, pero pues le cambiaron a Nebrija y así le quedó el nombre, ¿no? Entonces, este Nebrija va a ser la base para que todo el mundo copie sobre esta gramática, ¿sí? Que son las reglas gramaticales del latín, las primeras que se hacen en Europa, ¿verdad? Y las instrucciones latinas, que son de 1481, esto va a servir para hacer las del Nuevo Mundo. ¡Ojo! Nada más que pues Nebrija pues no sabía cómo se dice ca, cha, cha, ¿verdad? Puchis, niño, no podía. Entonces hay un fraile, ¿sí? Un fraile de La Parra, que tiene la buena idea de inventarse unas letritas, ¿verdad? Para
decir cómo se pone K. Porque no es lo mismo cac que cac. Uno es fuego y el otro es piojo. ¿Verdad? Entonces, Entonces va a poner un numerito 3 al revés, que por eso se va a llamar el tresillo, ¿verdad? Y un numerito 4 al revés, que se llama el cuatrillo. Ojo, eso lo toman, ¿sí? De un texto hecho para la lengua árabe. ¿Sí? Entonces pasa de este texto de Pedro de Alcalá, ¿sí?, a las lenguas mayances. Y miren ustedes, a veces los que escriben dicen, aguas tú que vas empezando a leer, porque fíjate que las letras de alguna dificultad, eso es cachiquel, para pronunciarse de que usa este idioma son estas. K, a, tsa, ka, ¿sí? Entonces, este cuatrillo, es el cuatrillo que dijimos, equivale a como si escribiéramos de este modo, K, E, Ki, O, U, pero ha de pronunciarse más fuertemente. O sea, no es lo mismo que K, K, Ki, O, U, que K, E, I, O, U. ¿Ok? Y ya les platico luego algunas peladeces que se pueden decir cambiando el sonido. ¿Ok? Bueno, vean ustedes hasta dónde llega esta gente, tienen tal capacidad que se permiten hasta hacer anagramas y lecturas para adelante, para atrás. ¿Ok? Es decir, van a ser grandes, grandes conocedores de las lenguas. Y eso es lo que comentábamos. Ok, son lenguas y son obras, perdón, de lingüística, pero si les escarbamos, vamos a ver lo que dan a nivel histórico y antropológico. Y ahorita les platico por qué les puse esa imagen del Chilambalam de Ixil. Esto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, es el famoso Mashimón de Guatemala, ¿eh?, que es un personaje al que se le va, que está hecho de fibras de palo y petates y demás, ¿verdad?, que se le pone una máscara y tiene sus botas y tiene sus guantes y uno le regala botas, guantes, aguardiente, puros, ¿eh?, para que ayude contra los ladinos, contra los mestizos. ¿Okay? Bueno, pues revisen a Fray Diego de Landa y algunas cosas sobre estas deidades de palo que había, ¿eh? O vayan nada más aquí a Nunquini, que creo que es Campeche, ¿eh?, y vean al Caballero de Fuego que hacen para las fiestas en Nunquini. Es esto. Ok. Bueno. Rapidito nomás para que se den cuenta, mucho del material, la mayor cantidad de material en lenguas mayas que tenemos reunido está en la Biblioteca Nacional de Francia, porque hubo un tal Abad Brasser de Bourbourg que vino y empezó a pepenar por compra, por donación o por robo, por lo que pudo, todo lo que pudo, y se lo llevó. Y eso está en Francia, en la sección de manuscritos orientales, que no tienen nada de orientales estos, pero bueno. Ok, nada más para que vean ahí, tenemos cosas en lengua quechí, en mam, ¿verdad? En pocomam, ¿ok? Hay muy poco, por cierto, en lenguas yucatecanas, porque por acá no vino tanto. ¿Ok? Ahí tienen en quechí, ahí tienen, miren ustedes, doctrina cristiana en lengua mam, la doctrina cristiana en la lengua map, etcétera, porque solo así se entiende, porque en la carta no sabemos qué es lo que se explica, quedamos ignorados, como cuando andamos profunda oscuridad en la tierra, y entonces Ticuac, Iltinic y Altitz es cristiano y se suelta el mam. ¿Ok? Bueno, ¿para qué nos sirven esas cosas lingüísticas? ¿Para qué quiero un diccionario? Pues fíjese que si empiezo a escarbarle al diccionario lengua maya, ¿verdad?, vamos a encontrar que, por ejemplo, podemos clasificar los suelos. Ahí están los tipos de suelo, ¿verdad? Ok, y vean ustedes. Esto, según la UNESCO, son los tipos de suelos que hay en Yucatán.
Tenemos cambisol, castañosem, feosem, gleisol, histosol, litosol, lubisol, nitosol, ¿sí? Tenemos una docena de tipos de suelos, ¿sí? Pues vean nada más, los mayas tienen 37 marcadores. ¿Ok? No es lo mismo el señor geólogo que vino y dijo, a ver, vamos a ver la composición de las arcillas que hay aquí para ver si es litosol o es rigosol, ¿verdad? Al campesino que dice, no, a ver, mi güero, a mí no solamente me interesa si es rojo o negro, no. Yo quiero saber si se inundan, si drenan o no drenan. ¿Por qué? Por lo que decía Diego de Landa. Tierra la de menos tierra que yo he visto jamás. Ustedes aquí tienen tierra, pero vayan a Yucatán y ahí uno no puede ser terrateniente. Es mentira cuando dicen, ay, es que es terrateniente. No, hay uno es piedrateniente. Porque lo que hay son piedras. Entonces, por eso para el campesino es tan importante saber si la piedra es porosa, si es difícil o no de quebrar, si es toctunich o no es, o se rompe facilito, sacatunich. ¿Por qué? Porque ahí puedo romper y sembrar, porque no hay tierra. ¿Ok? Entonces estamos aquí frente a conocimientos de cientos de años. ¿Ok? Cenotes. ¿Qué es lo que aparece en el Calepino sobre cenotes? Miren ustedes. Agua que yo he tomado del pozo cenote. Agua del pozo, agua destilada en pozo o cueva. Agua que está siempre al sol. Agua virgen que sale la primera vez del pozo, la famosa suyuja, que es la que vamos a ver al ratito en algunos de los conjuros. ¿Por qué? Porque los rituales se hacen con agua virgen, no contaminada. Que ahorita, bueno, en la península con todos los marranos que hay, está más contaminada. Agua virgen ya no hay, pero ya no hay virginidad en Yucatán. Ok, vean ustedes, caverna con agua, cueva con agua, actunchen, cueva así con agua, cueva de agua en peña viva, aguada grande, alberca de agua, andar sobre el agua, correr el agua, río. ¿Sí? Vayan jalando del tema que quieran. ¿Ok? ¿Cuáles son peces para los mayas y cuáles no? Bueno, pues para peces tenemos una partícula que es kai, donde aparezca kai, pues es un pescado, ¿verdad? Y vean ustedes, por ejemplo, el kai, pues es un pez iguana, ¿verdad? El pez volador, el tulish, ahí está el tulish ahí, ya, ¿sí? Pues es la libélula pez. ¿Por qué? Porque salta rapidito y como que brilla cuando salta. ¿Ok? ¿Sí? La sardina, ay, miércoles, sardina pequeña. Ok. Madre mía, ya no sé qué hice aquí. Aquí estamos. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, el macabí, el mero, cómo se traducen, ¿no? El pez aguja. Hay cosas tan maravillosas como, no sé si dice ballena. Jícara sumergida. Pues sí, nada más se ve. ¿Ok? ¿Sí? ¿De qué está hablando esto? Nos está hablando de lo que los biólogos llaman las taxas, es decir, las formas de clasificar. Y vamos a ver que algunas cosas que para nosotros no son peces, para los mayas sí son peces. ¿Qué tal el pulpo? Es mexcay, ¿sí? Y uno dice, ay, ¿cómo van a tan burros que van a decir que es un pez mono? Porque, bueno, pues para los españoles era un pez araña. ¿Ok? Sí, entonces, peje araña. ¿Sí? Vean el ostión, bocay, oloroso pez, pues vaya que huele, sobre todo si está pasado. ¿Ah? Y el camarón, ¿qué tal? Sheshkai, semen pez. Y luego de dónde salen con que si come unos mariscos, prepárense. Bueno, no solamente los peces, tenemos a los pescadores, ¿no? ¿Qué tipos de pescadores hay? ¿Verdad? Miren ustedes ahí en Cachiquel, en Celtal, si empezamos a comparar las lenguas, nos damos cuenta de las divergencias. ¿Por qué? Ustedes, por ejemplo, si comparan
cachiquel con maya yucateco, pues peces de agua dulce casi no va a haber en Yucatán, pues sí no hay ríos, ¿sí? Pero comparen con el lago de Atitlán, con las grandes lagunas, pues ahí no hay peces de mar, ¿ok? Entonces hay que situarse. Cacería, voy a ir rapidito, jóvenes. Es para que se den cuenta la enorme cantidad de cosas que tenemos sobre los animales que aparecen en los diccionarios y vocabularios, ¿verdad? ¿Ok? Animales que nos aparecen también en los nombres de los pueblos. Temash, Yucatán. Te en maya funciona también como lugar de, como el co en náhuatl, ¿verdad? Entonces, Temash es el lugar del mono. Así se llamaba desde la época prehispánica. Y en la época colonial, los frailes que son muy listos, o los indios que son más, ¿verdad? Entonces agarran y vean ustedes las piedras, ¿sí? Los capiteles del convento. ¿Qué tienen grabados? Monos. Pues es el lugar del mono. Y van ustedes a Santún y ven los frescos del convento y van a ver los jaguares, los pavos ocelados. Ese tipo de representaciones. Aves. No saben la cantidad de cosas sobre pájaros que aparecen en estos diccionarios. ¿Eh? ¿Por qué? No solamente por describir, sino porque tenemos todos los datos sobre cómo se atrapan los aves. No es lo mismo agarrar un guajolote, ¿verdad? Que ustedes revisan los diccionarios de la Huasteca y dice, y hay tantos que los matan a palos. ¿Ah? No es lo mismo un guajolote, que lo que quiero pues es rellenarlo, ¿eh? Ya sea relleno blanco, relleno negro, que un quetzal, que lo que quiero es la pluma. No lo voy a agarrar a palazos. Entonces están todas las técnicas para hacer pegamentos, ¿eh? Para poner en los árboles donde se van a anidar los quetzales. Entonces el pájaro llegaba, se quedaba pegado, le arrancaban la pluma, ahora sí que le limpiaban las patas y lo soltaban para que volviera a plumar. ¿Sí? Y los árboles se heredan de padres a hijos, nos dice Fray Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Y está penado con muerte quien le haga daño a uno de estos animales. ¿Cuánto costaba una plumita de quetzal? ¿No? Y revisen ustedes, hasta en el siglo XVII y XVIII todavía nos aparecen las morerías. Vamos a ver por ahí algún testamento. ¿Qué son las morerías? Son las tiendas donde se alquilan trajes para los bailes de moros y cristianos, ¿sí? Y los moros pues salen vestidos como indios, nada de moros. Entonces salen con plumas y demás. Y vemos en los testamentos, por ejemplo, se murió un dueño de una morería. ¿Y cuánto deja de plumas de quetzal, de plumas de rachón, de plumas de guacamayo? De cuánto se venden, bla, bla, bla. ¿Ok? Bueno. Entonces les digo, ojo, no es lo mismo cazar un ave para comerla, ¿eh? Que cazar un ave para quitarle las plumas. ¿Mm? Recuerden que incluso tenemos en los tipos de trampas que aparecen en la... Yo veo, hay como 6 que ya caen de sueño y ya me lo están pegando. Yo por eso dije que ¿quién da clases a la 1 de la tarde? Es hora de estar en la cantina bebiendo una chela. Pero bueno, a ver, jóvenes, entonces... Siempre. Bueno, así. Hay su continuidad diacrónica, así. ¿No? Eso de por sí así. Bueno, les decía que entre las trampas, por ejemplo, es interesantísimo. Porque claro, uno ahorita dice, ay, es que vamos a ir a cazar venado. Jala tu escopeta y ahí vámonos, ¿no? Pues la época colonial, pues digo, la época prehispánica, pues ¿qué escopeta, mi rey? ¿De dónde? Entonces, todas las trampas con lazos que van ustedes a ver en los códices, ¿no? Donde tenemos todos los venados agarrados por ahí, ¿no?
o en los diccionarios. Ahí aparecen todos los tipos de trampas, ¿no? Incluso hay una maravillosa que dice que es para agarrar animales pequeños, como tejones, como, dice, algunos armadillos, bla, 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 ¿verdad? Que eran unas trampitas de piedra, de losas, dice, losetas. Entonces, claro, como hacía uno cuando era niño, que le ponía su comida ahí para que cayeran así las bechitas, ¿verdad? Entonces, estas, y en Cachiquel dice, unas losillas que usan los indios para atrapar animales pequeños. ¿Ya? Ponen la carnada, cuando lo jalan les cae encima. Y dice Fray Tomás de Coto, y de esta misma imagen usan para decir cuando una recién casada se va a vivir con su suegra. Te cayó la losa encima, mi reina. ¿Ok? Bueno, vean ustedes, tenemos en la cerámica maya las representaciones de las cerbatanas. Ahí tenemos nada más ni nada menos que Hunahpush Balamque, ¿verdad? Que están cazando, ¿ok? Y miren, Tzon es el nombre de la cerbatana. Y ahora es el nombre de la escopeta. ¿Ah? Y está relacionado con la masculinidad. Y no se vayan muy lejos, váyanse a la zona de los chenes y pregunten qué hace uno cuando la escopeta, ya no puede uno cazar bien porque la escopeta está fallando. Pues se hace un ritual, ¿verdad? Un lojzón, que es para la escopeta, donde se pone la escopeta y tiene que pasar una mujer virgen sin calzones arriba de la escopeta para devolverle la puntería. ¿Ok? Revisen a Bernal Díaz del Castillo y vean que nos platica sobre las batallas, ¿eh? De que antes que llegaran los españoles, Chiapa, la gran, ahora Chiapa de Corzo, que era Chiapa de indios, Chiapa de la Real Corona, en la batalla, para un grupo de mujeres, y antes de empezar la batalla, se levantan las faldas y les muestran los genitales a los españoles para debilitarlos. ¿Okay? La relación del sexo con la cacería, el sacrificio. ¿Ok? Bueno. Rápido nos aparecen también muchos datos ahí sobre productos de recolección y cosecha. Ahí tienen ustedes el enequel, la sansevieria que aparece por montones en los diccionarios, que ahora ya ni sabemos qué es. Nada más aparece ahí en el Home and Garden para hacer macetas, pero la sansevieria, la lengua de vaca, da una excelente fibra. Mi madre me decía, que ella todavía se acordaba, cuando mandaban a hacer las guayaberas finas con lengua de vaca. No, sí, no, la comen los animales. Sí sirve ahora para alimentar al ganado, como el ramón y como... Okay, pero era nadie la comía porque era muy fina, era para hacer textiles. Ok, las hamacas que aparecen. Y uno dice, no hay hamacas en el diccionario. No, mi rey, porque dice cama de viento. ¿Ok? Entonces, para los españoles es cama de viento. ¿Cuál es el problema? Pues que luego nos metemos a trabajar diccionarios y no damos una revisadita a la parte, a la columna de los términos indígenas. Entonces, si quieren entrarle en serio, algo, aunque sea así, chen aprender la maya. Ojo, estas hamacas, dice, son de algodón o son con enequén y sansevieria. Las de algodón, según un estudio de ¿quién? Otón Baños es, ¿no? Sí, las de algodón vienen de las Antillas y se popularizan en el siglo XIX. Ustedes vayan a Mérida, ahí junto a lo que era el correo y todavía en los portales venden hamacas de enequén. ¿Sí? ¿Ok? Y sale uno después de que se acuesta ahí como si lo hubieran tallado con fava vivex, que raspan como la fregada. Hay que ponerlas a cocer y cocer y cocer para que no queden rasposas. Ojo, la recolección. Van a encontrar ustedes datos desde el chicle famoso, ¿eh? El chicle, hasta todo lo que está relacionado con la miel. Que vamos a ver aparecer ya en los diccionarios del 18, nos van a ir apareciendo también las abejas italianas.
Pero al principio tenemos nada más las endémicas, ¿no? Las meliponas y las trigonas. Vayan por la zona de Calquiní, Nunquiní, nuevamente. Ahí todos los jobones que ahora han aparecido, hasta algunos prehispánicos, ¿no? Que podían hacerse de cerámica imitando madera para atraer a las abejas. ¿Ok? Bueno, las lianas. Justo ahorita que pasamos ahí a comprar el siricote, doña Adriana, tenía el señor ahí, le dije, ¿tiene panela? Porque vi unos envoltorios. ¿Cómo así? ¿Piloncillo? No, me dijo. ¿Por qué así? Le dije, porque tiene... No, me dijo, son las cortezas para amarrar los atados de los tamales. Le dije, ¿de dónde los sacan? De unos bejuquitos. Pues sí, son de lianas, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de lianas. Cuando vayan a Tabasco, no se pierdan de visitar la sierra, que es espectacularmente bella, no es el horrendo Villahermosa ni Cárdenas. ¿Eh? Villahermosa es la ciudad de las dos mentiras, dicen, porque ni es villa ni es hermosa. ¿Eh? Pero en la zona de la sierra están, de veras, está toda la gente que trabaja con los bejucos. ¿Sí? Y hay una cosa interesantísima, ¿eh? Que estos bejucos nos van a aparecer también en las cosas de pesca. Porque hay bejucos a los que se les saca una sustancia que adormece a los peces, ¿eh? Que es un barbasco. Entonces, que se echa en el agua para que los peces queden en buen español, muy, muy buen español, casi francés, apendejados, ¿verdad? Entonces se quedan sin aire, tienen que salir a boquear y ahí los agarra uno. O lo que hacían, por ejemplo, en la bahía de Chetumal, ¿verdad? Y es que se han descubierto callejones, ¿sí? Que hacían con postes, de esos que no se pudren, que duran muchos años, chico zapote entre ellos, y entonces empujan los peces por ahí, ya medio atarugados con el barbasco, ¿verdad? Y ahí los van cosechando, ¿ok? Entonces, eso se hace también con los bejucos, ¿ok? ¿Para qué son estos maravillosos bejucos? Pues para hacer estos spet, que se llaman en maya, ¿eh? Que es donde cuelga uno, ay Dios mío, donde cuelga uno la comida para que los ratones no se vengan a tragar las cosas, ¿no? Porque se acuerdan ustedes, en las casas mayas, no me voy a detener en eso, pero hay un travesaño en el centro que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama el travesaño de las casas estas hechas de rollizos? Se llama Becho. ¿Qué es Be en maya? Camino, y Cho, ratón. Es el camino del ratón, por ahí pasan las ratas a fregar lo que pueden en la cocina. Entonces para eso se hacen esos spet, porque ahí no puede pasar. ¿Ok? Pero nos sirven también esos bejucos para armar, poner las jícaras donde se hacen las ofrendas a las deidades en el Chachac. ¿Ok? Bueno. ¡Ojo! Movimientos, curiosidades lingüísticas. Vamos a ver cómo se empiezan a nombrar los animales. ¿Cómo cacahuates le digo yo al caballo? Si no hay caballos en Yucatán. Bueno, pues, ¿qué se parece? Pues grandote, pues la danta. ¿Eh? Pues entonces como un tapir o una danta española. ¿Eh? Entonces se llama Castilán Simin. ¿Se acuerdan de Tizimín? ¿Verdad? De ahí vienen los nombres. Simin es la danta. Pero aquí es Castilán-Simin, pues sí, es tapir español. Y el gallo, pues es un guajolote español. Y el puerco, pues es un jabalí español, que en realidad es un pecarí, porque ni siquiera es jabalí, ¿no? Y el chivo, pues es un venado con barbas. Y vean en Tzotzil qué absoluta maravilla. La oveja. Tunimchij. Venado de algodón, porque la oveja también nos da una fibra para hacer vestidos. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ahí va encontrando uno esta forma de domesticar. ¿Qué es domesticar? ¿De dónde viene la palabra? De domus, casa. Domesticar es meter a tu casa.
¿verdad? Entonces, ¿cómo meten los pueblos mayas a su casa lingüística a los animales traídos por los españoles? Vean ustedes en Cachiquel, pues ahí no hay dantas. Los cachiqueles viven en montañas, ¿no? Pero sí hay venados. Pues entonces el caballo, pues es un castilanquej, ¿verdad? Y el asno, pues es un venado conejo, pues vean las orejotas que trae. ¿Ah? Y el gallo, mamaac, pero mamaac en los primeros diccionarios es el guajolote. Pues sí, mi rey, pero resulta que el guajolote se va a llamar ahora más igual. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene uno, es como el Volkswagen. Entonces ese es un más igual, ¿sí? Mientras que los gallos en un principio no todo el mundo tenía. Ya luego, como saben ustedes, va a ser obligatorio tributar también con gallinas de Castilla, entonces se va generalizando la cría. Okidoki. Bueno, ojo, podemos hasta, ahora sí que, asomarnos a la cosmovisión a través de los diccionarios. ¿Por qué se llama la Vía Láctea? Ahí está la respuesta, pero ¿qué significa Vía Láctea? ¿Camino de qué? Pues de leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según la mitología griega, el tramposo de Zeus, que se echó por ahí un palitrique fuera de su casa, y entonces tuvo a su hijito Hércules, ¿verdad? Y entonces pues Hércules pues quedó como semidios, porque nada más, pues el padre era Dios, pero la madre no. Entonces dijo, pues aquí completamos, ¿verdad? Y se lo fue a acercar a su esposa Hera cuando estaba medio dormida, como en clase en la Universidad de Campeche a la 1:30. Pues le pegó al Hércules al pecho para que mamara y completara su genealogía de Dios, y este le dio un ligero mordisco, y entonces la diosa despierta, se retira y la leche sale volando. Esa es la Vía Láctea. Ojo, los grupos mayas no ven ninguna Vía Láctea. Los cachiqueles dicen Urrubey Palama, el camino de la tortuga. Porque lo que ven es una tortuga cósmica que está atravesando, como si fuera después de desovar. ¿Ok? El mundo se ve culturalmente. ¿Sí? Los inuit tienen 8 términos para decir blanco. Pues sí, mi rey, no es lo mismo un iglú que un hielo delgadito o que un oso polar, ¿verdad? Los grupos que les gusta de la selva amazónica tienen hasta 14 términos para verde. No es lo mismo un bejuco que una culebra colgando por ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, nada más revisen ustedes estas obras y vamos a entender por qué, cómo se nombraban las semanas. ¿Qué es eso? ¿Es allá arriba? ¿Qué? Ah, ya. ¿Cómo se nombran las semanas? ¿Cómo se nombran los meses? Su relación con la luna. Ahí viene la explicación, ¿no? Aquí les puse unos ejemplos en Tzotzil. ¿Ok? Vamos a ver cuestiones sobre el parentesco. ¿Quién es hermano? Ay, Dios, de ambos lados, ¿verdad? ¿Quién es prima? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué les interesa a los curas? Ahorita lo vamos a ver en los confesionarios. Bueno, vamos más rapidito. Las obras de corte doctrinario. Les dije, hay doctrinas que son los catecismos, hay estos manuales para ver cómo se da el bautismo, cómo se hace la confesión, la comunión, el matrimonio, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, nada más les pongo un himnario para que tengan una idea de cómo son. Santa Bárbara, Bárbara. Vaya que me homos y me Santa Bárbara, bañame y pondimejemo, bla, 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 bla. ¿Ok? Ahí tienen ustedes, María, Jesús, ¿sí? O sea, cómo juegan con las lenguas los frailes. Y tenemos los confesionarios, por ejemplo, ¿no?
Aquí les puse una doctrina en idioma cachiquel, donde nos aparecen hasta los anticristos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los frailes van a agarrar a los dioses prehispánicos como si fueran el anticristo. Entonces nos van a aparecer luego que les gusta Chac Luzbel, ¿sí? O nos ponen Samná, Belial. ¿Qué es esto? Pues son los demonios, ¿no? Son los nombres de los demonios. Ok, vamos rapidín aquí. Aquí lo que les decía, ¿por qué les interesa los parentescos a los frailes? Ojo, para poder regular la sexualidad, ¿sí? Y los matrimonios. Y los frailes insisten, pregunta bastante sobre esto porque los indios, con decir ya una vez, creen que ya confesaron todo. No tienen idea de que son los pecados por volición. ¿Qué es eso de volición? Pues son los pecados porque se te antojó. Pues eso para la mentalidad maya no es pecado, ¿verdad? Y esa mujer con la que te acostaste, ¿verdad? O ese hombre, ¿no? Aquí está el hombre. ¿Eran hermanas o primas de tu mujer? ¿Por qué? Porque acuérdense que en algunos grupos indígenas existe o existía en esa época lo que se llamaban el sororato y el levirato, o la poligamia sororal, ¿no? Es decir, que te podías casar con dos hermanas, como los lacandones. ¿Mm? Así te ahorras una suegra. ¿Ah? ¿Okay? Ojo, y esto para los frailes, pues ¿cómo que te casaste con tu prima, güey? Pues eso es pecado. Pues no es mi prima. ¿Cómo no va a ser tu prima? Si es hija de la hermana de tu mamá, pues no es mi prima. En los sistemas de parentesco Crow Omaha, como los que siguen los mayas, los parientes por el lado de la madre no son parientes, ¿sí? Solo los hijos del hermano de la madre, el avúnculo que se llama en italiano. Y de ahí viene la relación avuncular. No me meto en sistemas de parentesco, pero entonces sí me van a odiar. Pero por eso es que a los frailes les preocupa. Y a los mayas, pues ¿por qué? Pues si no es mi parienta. No solamente es la parienta, sino que es la consorte favorita. Lo preferible es que te cases con la prima por parte de tu madre. ¿Sí? Porque así no se disgrega la familia, no se disgregan los patrimonios familiares, bla, bla, bla. No, son parientes. Pero para los curas, pues claro que son parientes, ¿eh? Ok. Miren, uno en lengua celtal. ¿Hiciste pecado con mujer casada, viuda, soltera o doncella? ¿Sí? ¿Deseaste con tu corazón o con tu vista hacer algún pecado? Pues sí, se veía muy buena, pero pues eso es pecado, mi rey. Pues no, para la mentalidad indígena no es un pecado. Pero vean ustedes, varía de un grupo. Entre los otomís, un hombre que le hace propuestas a una doncella, ¿sí? Puede ser castigado sacándolo de la comunidad porque la palabra puede ser ¿ok? Así que nada, el acoso sexual ahí van 20 años luz de nosotros, ¿no? En tu sueño, ¿habéis pensado en este pecado derramando tu cuerpo y te alegraste después de despierto? Que tuviste una eyaculación nocturna. ¿Ok? Ir reconstruyendo la mentalidad de la época. Bueno, rapidito. Aquí tenemos obras hechas por los propios indígenas, ¿verdad? Y recordar que la escritura en el área maya es del preclásico, aunque desarrolló en el periodo clásico con una lengua que ahora nos dicen los epigrafistas, ¿verdad? Que es una lengua de la familia cholana, que era el cholticla, lo que ya desapareció, ni quien les diga que no, ¿verdad? Pero bueno, ojo. Entonces, son ámbitos dominados por la nobleza.
se crean ustedes que el pueblo sabio, no. Los fifís neoliberales, aspiracionistas, eran estos. ¿Sí? Son los que manejan los alfabetos. Y lo van a seguir haciendo en la época colonial. Por eso a menudo los vemos como escribanos, por ejemplo. Y son también los que copian en la clandestinidad algunos de los libros antiguos, pasándolos al alfabeto latino. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que incluso se ha hablado y se ha estudiado? Hay un libro ahí muy bueno de Alfredo López Austin y su hijo Leonardo López Luján sobre el lenguaje de Suyua, ¿no? Este lenguaje esotérico, ¿verdad?, que se hacían las pruebas para los nobles. Nada más les pongo ahí uno. Así se les dirá a los príncipes: traed el sol, hijos míos, y que sea extendido en mi plato, que en él esté clavada la lanza del cielo en medio de su corazón. Sobre el sol ha de estar sentado el gran tigre bebiendo su sangre. Y me dice: ay, güero, ¿y eso de qué va? Pues lo que está pidiendo es un huevo. Un sagrado huevo frito. ¿Sí? La lanza y la cruz del cielo en su corazón, lo que decimos la bendición. El tigre verde agazapado, pues es el chile verde que tiene tigre. ¿Ok? Entonces hay todo un lenguaje que para el que no lo conoce dirá: ay, ¿eh? Okay. Bueno, esto se va a mantener durante buena parte de la época colonial. ¡Ojo! Y aquí doña Adriana me corregirá, sobre todo en relación con el tipo de orden religiosa que haya evangelizado. ¿Sí? Si hay quienes se meten hasta la cocina, como los franciscanos. Y Tomás López Medel, ¿no? Diciendo: a ver, se van a sentar a comer y van a poner un mantel y aquí va el plato y ta, ta, ta. Y lo dejan sus ordenanzas. Y hay otros como los mercedarios. Ay, qué flojera estar siguiéndolos. A mí que me traigan el tributo y que me digo, perdón, lo que vamos a comer y las gallinitas y demás, y hay que sigan con sus pendejadas. ¿Ok? Entonces, por eso el obispo dice: pues estos indios, ¿sí?, tienen su raíz del gentilismo, siguen manteniendo las cosas que hacían antes de ser evangelizados. Dijimos que los indios, otra cosa que van a hacer son las famosas ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? Es decir, cuando uno se junta en una cofradía, ¿se acuerdan ustedes de las cofradías? No sé si les hablaste de las cofradías o no. Ah, ya. Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Bueno, entonces, ojo. ¿Se acuerdan ustedes que hay asociaciones devotas que vienen, no devotas con botas, sino de devotas con B chiquita, ¿verdad?, que vienen desde España, que son los gremios con cofradía? ¿Qué son los gremios? Asociación de plateros, pescadores de robalo, asociación de damas del tal, ¿sí?, los peloteros de este, hacen sus grupos, tienen la misma profesión en la época medieval, ¿no? Son los gremios. ¿Sí? Gremio de enequeneros, que hasta su parte tienen en el Panteón de Mérida. ¿No? Bueno, estos gremios a menudo tenían un santo patrón. ¿Sí? Y entonces festejan a su santo patrón. Esta herencia va a pasar a las cofradías, donde hay gente que se inscribe en una cofradía. No me puedo detener mucho en esto, pero ojo, las cofradías funcionan un poco como también asociaciones de ayuda mutua. ¿Sí? Porque, a ver, me vas a dar un peso cada 6 meses, no, es mucho, un tostón, cada 6 meses, ¿verdad?, para la cofradía. Y ahí vamos juntando, como para cuando hacemos la fiesta del pueblo, que se hace ahí una colecta, bueno, pero vas a dar una cuota, ¿sí? Como si fuera una pirámide. ¿Ah? Y de repente, ¿sabes qué? Pues ahora sí necesito la lana. Entonces la cofradía te lo presta con un interés. Son asociaciones también económicas. Incluso hay cofradías que se comprometen a que cuando te mueras te van a pagar el entierro, ¿verdad? Van a ir con banda ahí del grupo firme tocando atrás de tu entierro, ¿sí?
y luego pues van a ayudar a tu mujer y a tus hijas hasta que se casen. Entonces es como un fondo de inversión, ¿sí? Bueno, entonces los indios se interesan mucho en las cofradías, porque además, ojo, es el único espacio público donde pueden seguir haciendo sus pachangas. ¿Sí? Los rituales públicos, que ya las procesiones, que no, ya no puedo sacar a Chacua, Ixchelua y Samná, pero hay que venga San Dieguito de Alcalá, ¿verdad? Y ahí voy llevando a pasear a San Diego adornado con plumas como era en la época prehispánica, con incienso como era en la época prehispánica, y voy cantando, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero para que esto sea reconocido por la iglesia, a mí me entregas un papelito donde diga cómo vas a funcionar tu cofradía de San Román. Entonces, esas son las ordenanzas. En primer lugar, para pertenecer a esta cofradía hay que bla, 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 y demostrar que es de buena conducta, bla, bla, bla. En segundo, vendrá cada tanto a hacer una penitencia. Sí, sí. Bueno, de eso tenemos muchos escritos en lenguas indígenas. Aquí tienen ustedes Svatekel ordenanzas, ¿no? Esta es, eso en Tzotzil dice Sva, es la primera, Tekel palabra ordenanza. ¿Ok? Estos eran, pues eran medio pinchurrientos estos de este pueblo, porque habían tan re fea su ordenanza. Vean ustedes lo que podía ser una ordenanza, ¿no? Aquí tienes los chiapanecos, que son riquísimos, no son mayas, eran otomangues, ¿verdad? En el centro de Chiapas, y vean cómo mandan a hacer sus ordenanzas, ¿no? Hasta con su letra gótica, con sus dibujos, ¿ok? Bueno, lo interesante es que, por ejemplo, en este caso, es uno de los 5 documentos que quedan escritos en esa lengua que desapareció para siempre. ¿Ok? Bueno, ojo, eso es por un lado. Pero por atrásito, pues también podemos seguir haciendo rituales nuestros, ¿no? De aquí a que San Isidro Labrador se empiece la lluvia, pues mejor los chaques, ¿no? ¿Ok? O vamos a fusionar y ahorita veremos. Ustedes van a Tixhualactún, Yucatán, es que empieza Chachac, ¿verdad? Entonces a invocar a los 4 chaques. El chac del norte, San Miguel, el chac del este, San Lorenzo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues si San Miguel me aparece en la iconografía, ¿por qué no? Rápido. Bueno, también hay esta idea de la muerte y el castigo y el temor que eso despierta. Entonces aquí tienen ustedes, por ejemplo, una ordenanza de cofradía diciendo, van ustedes a ir en procesión el Jueves Santo, ¿sí? Precedidos por un crucifijo y una cruz de pasión y todas las luminarias, o sea, las velas, bla, 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 ¿verdad? Y van a ir marchar meditando sobre la pasión, llorando, ¿verdad? Y se van a ir golpeando con látigos, ¿verdad? Para sangrar por la pasión de Cristo. ¿Okay? Bueno, entonces los indios están entre A y B, pues vamos a ver qué se puede hacer para mantener la tradición, vamos a ver cómo ingresamos la diferencia. Porque esto que trajeron los españoles, dicen los quejosos nobles, porque estos son los nobles, ojo, no son mismos los nobles que se fueron al cacahuate, que el pueblo pues que siguió en las mismas condiciones en que siempre había estado. Les cambiaron a los de arriba, ¿verdad? Y pusieron en lugar de los corruptos del PRI a los corruptos de Morena y santo remedio. ¿Mm? Entonces los indios están abajo y ellos están tratando de mantener, ¿sí?, sus pocos espacios o abrirse espacios nuevos en la perspectiva española. Y entonces tenemos a los Shu, que no son ningunos pobretones en Yucatán, ¿verdad? Que hacen su árbol genealógico como si fueran españoles, ¿verdad? Y ponen a Hunhuitzilchac, el señor de Uxmal, a su mujer, la señora Ish, y aquí como si fuera el árbol de Jesé de la Biblia, van saliendo todos los antepasados. Incluso, a ver, los frailes dicen que todos venimos del mismo lugar. Pues sí, sí es cierto. Porque nosotros, dicen los Xpanzay de Tecpan, cachiqueles, nosotros somos los nietos de los abuelos Abraham, Isaac y Jacob.
que así se llamaban, ¿verdad? Nuestros abuelos y padres se quedaron en Canaán. Nosotros también estuvimos en Babilonia, donde hicieron una gran casa, un gran edificio, todos los hombres. La cima del edificio creció hasta la mitad del cielo por obra de todos los hombres. Entonces se hablaba un solo lenguaje, lo dice la Biblia, ¿verdad? Luego se separaron en la noche, como eran pecadores, se mudaron las lenguas y se volvieron muy diferentes. Y el título de Shkim Nehaí dice, y de ahí cuando cayó la torre salieron las lenguas. Quiché, Cachiquel, Sutujil. ¿Por qué no? Pues dicen los frailes que todos venimos de allá, ¿no? ¿Ok? Rapidito. Bueno, esto. Para que vean la cantidad de libros que sabemos, que hemos oído que habían. Todo el mundo habla de Landa y Lo. Perdón, ¿hasta qué horas tenemos? ¿Y qué horas son? O sea que ya me pasé, 20 minutos. ¿Seguro? ¿Y los que duermen no van a caer? Bueno, rapidito, entonces voy un poco más rápido. Ojo, recordarles que en Chiapas tenemos reportes en el archivo secreto del Vaticano de la cantidad de libros que se recogían y se quemaban, que eran códices, ¿no? Aquí Núñez de la Vega le informa al Vaticano que ya había recogido y destruido más de 200 calendarios. ¿Sí? O sea, es la lucha contra los resabios. Pero, les decía, los mayas, aquí hay un estudio muy interesante de Laura Caso, historiadora fallecida, ¿verdad? Lamentablemente una mujer joven, ¿sí? Que hizo la edición del Chilam Balam de Shin, y Laura estudió cómo van a utilizar, oigan ustedes, los mayas, los libros de la época que tenían los frailes, para copiar y pasarlos en sus libros secretos en lengua maya, traducidos al maya. ¿Ok? Entonces aquí tienen ustedes el libro de figura de la máquina del mundo, tal, tal, tal. ¿Eh? Y 20 años después, aquí ya tienen ustedes a los mayas, aquí está la tierra, pues aquí dice Lum. ¿Ok? Ojo, lo que permite a una cultura permanecer es que cambie. Si no cambia, desaparece. Bueno, no me voy a meter entonces. Nada más para que vean, Archivo Secreto Vaticano, lo que se encuentra uno, ¿verdad? Un calendario maya que dice, son 20 Chololquij. El Chololquij, el calendario que tenemos, ¿verdad? 20 nombres para todos sus meses. Aquí van rodando uno por uno, contando hasta 13. 13 por 20, 260. Y los guayó, los 5 días nefastos, 265. ¿Ok? Bueno, vamos, rapidín. Otras cosas que se van guardando son cuestiones de la cosmovisión. Ustedes recuerdan que ya desde el Códice Madrid vemos aquí a la pareja creadora que está abajo de la ceiba, el Axis Mundi, ¿verdad? Pues entre los mayas peninsulares, pues la cruz pues es la cruz ceiba, la Yash Cruz, ¿verdad? ¿Ok? Y Antonio Margil de Jesús, franciscano que está persiguiendo idólatras y supersticiosos por todo Guatemala, dice que una noche en el pueblo oye un gran ruidero, cuando ya en la noche, en la madrugada, y se da cuenta que hay luces en la iglesia, y va a espiar a ver qué pasa, y se encuentra a los indios amarrando huesos y simulacros de huesos con las cruces. ¿Qué están haciendo? Dice que un viejo se voltea y le dice, pues quizás es bueno aquel cruz que dicen los padres, pero ese antiguo también es bueno. Pues amarremos juntos. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que vemos de la cultura maya, ¿sí? Nos habla de esto, de esa capacidad de amarrar juntos. Ojo, no es que permanezca lo prehispánico. ¿No? O sea, Chaco, pues ya está con San Miguel y con San Lorenzo y demás, pero es esa capacidad de cambio lo que les permite permanecer. Y vayan ustedes aquí por Tecal, Yucatán, y van a encontrar las ceibas guardianas de los caminos que nos dice Landa. Pues sí,
y abajo tiene sus cruces vestidas. ¿Verdad? Doble vuelta. ¿Ok? Pues los dos sirven, amarremos juntos. ¿Ok? Y pues los santos ahí vienen también, ¿no? Si nos quitaron a nuestros dioses, pues aquí viene todo este santoral a apoyarnos. Y los vamos a incorporar a nuestra tradición. ¿Ok? A través de las cofradías en particular. ¿Ok? Hacia 1740, mi hermana me dijo que por qué digo ok cada rato. Hasta ahorita me di cuenta. Hacia 1740 se calculaba existir más de 5,000. Ojo, no son todas reconocidas por la iglesia. Lo que ocurre es que las familias también mantienen sus cofradías. ¿Por qué? Porque aprovechan estas cofradías no legales, que se llaman guachivales, ¿verdad? De admirable, guachival, ¿ah? Para festejar a los santos de la familia. Así como ahora, hay familias que tienen sus santos a los que les hacen sus fiestas. Y vean ustedes, un testamento. Las tierras que están en Satsui, muchos años poseo, no tengo poblados, ahí están vacías. Ningún personas que le tocan de mis hijos porque son del santo San Jacinto. No hay de qué lo inquieten, son del santo. Allí sacarán la limosna para el menester, para la fiesta dentro de cada un año. ¿Sí? Y luego va a hacer un codicilo a su testamento, dice, porque le había encargado a su hijo, ¿eh? Alguno de sus hijos, que se encargara de cuidar. ¿Eh? Y luego resulta que este hijo ya las estaba alquilando. Entonces lo deshereda y pone a otro. Porque son tierras del santo. Son para estas fiestas donde se reza por los muertos de la familia. ¿Sí? Como su canal Pichá. Ojo. Nos dicen los cronistas que los santos, los dioses se transportan envueltos en petate, símbolo de autoridad, porque los dioses no se pueden ver. Pues así siguen transportando a los santos. Y si les digo cómo se llama este pueblo donde tomé las fotos, se va uno para atrás. Se llama Garrido Canaval. El gran persecutor de santos, quemasantos de Tabasco, ¿verdad? En su pueblo, ¿sí? En el pueblo que le pusieron su nombre, oye uno los megáfonos. Bienvenidos sean los santos a este muy devoto pueblo de Garrido Canaval. Y el Garrido Canaval a dar vueltas en la tumba. En Garrido, sí. Y ahí ven ustedes cómo vienen los santos, envueltos en petates, ¿verdad? Y con las flores que eran para los dioses, las bromelias y las orquídeas. ¿Ok? Ojo, hay unos santos que se vuelven popularísimos, pero populares. ¿Y cuáles son? Los que tienen animales. Ah, pequeño detalle. ¿Ah? Porque los animales en el mundo maya son animales compañeros. Son las tonas, que luego la gente dice el nahual. No es nahual, eso es una tona. Nahual es el brujo que se transforma. ¿Ah? Es una tona, es un alter ego animal. Entonces, estos santos, y aquí hay un obispo muy ilustrado, Cortés y Larraz, ¿verdad? Dice, ¿qué es esto? Y dice, lo peor, los que tienen más popularidad son los que tienen demonios abajo. San Miguel, ¿verdad? San Miguel Arcángel, ¿sí? ¿Y qué tal San Antonio Abad? Pues con todo ese animalero que trae, ¿ok? Entonces se vuelven santos muy populares y ordenan quitarlos. Y ustedes cuando vayan a Guatemala van a ver cuadros hasta donde hay cosas tachadas. Les borraron a los santos. Pero vayan a San Cristóbal de las Casas. Ojo, la foto es del 2016, antes de la pandemia. ¿Eh? Vean ustedes, la gente le lleva comida al caballo, no a Santiago. ¿Eh? Porque es la representación del poder. Está lo patrono de los chaques, pues ¿cómo no va a ser patrono de los chaques si ahí trae todos los rayos para la lluvia en las manos San Miguel? ¿Sí? Bueno, no me detengo más, nada más vean hasta el demonio cómo se incorpora en estas cosas, ¿no?
Este es un conjuro para detener los vientos del norte que me encontré en el archivo de Centroamérica en Guatemala, perdón, del arzobispado de Guatemala. Dice que se abriera el infierno, que saliera el rey de Lucifer, que se levante de su cama, de su hamaca, de su escaño. Y el diablo duerme en hamaca. Pues sí, para el calorón que hace, pues está más cómodo que... ¿Ok? Y al mismo tiempo tenemos estas plegarias. Oh, el Señor Sastunchak, Dios de la lluvia, piedra transparente. Soxon Kanchawak, nuestro Dios de la lluvia. Ahí están, siguen rodando. ¿Okay? Aquí tienen ustedes rituales que se hacen en los ojos de agua y en los cenotes como se hacían en la época prehispánica. Ahí tienen ustedes ofrendas al pozo, a los dueños del pozo, ¿verdad? Y esto es a 20 minutos de Mérida, ¿ok? Están las oraciones en los cerros, es decir, ojo, de todo esto nos hablan los documentos y les decía también lo pictográfico. Revisen ustedes, por ejemplo, estos óleos de los pintores indígenas. Tenemos una bruja haciendo una ceremonia en la montaña, ¿sí? Tenemos los bailes, eso también es muy interesante, ¿no? Porque gente como el clérigo Ordóñez de Aguiar dice, aguas con los bailes, porque estos bailes son para los indios como las memorias para nosotros. El baile se siguen representando, y lo dice Margil de Jesús, y es que sacan unas cosas rarísimas, dicen que se vuelven peces y se meten palos por la garganta y se dan golpes y que pueden reconstruir. Revisen el Popol Vuh y vean que hicieron una Huichbalamque cuando frente a las deidades de Catramu. Es decir, en los bailes se recrean los mitos, ¿no? Y hay una denuncia de del obispo Fray Andrés de las Navas, dice, y aquí me dice el fraile, el cura de Cajón, ¿verdad? Que quieren bailar ese baile del catum, ¿verdad? Y vienen con los pintados de betunes negros, colorados y amarillos, unos de demonios, otros pintados de tigres y culebras. Se están recreando las deidades prehispánicas. Ojo, las propias oraciones de la iglesia van a ser cambiadas, ¿sí? Para adecuarse a las necesidades, ¿no? Vean ustedes lo que se encuentra uno de oraciones en 1695, ¿eh? Una oración para poder entrar a la casa y que no te oigan a robar. Y entonces, ay, perdón, invocas a San Antonio bendito, ¿eh? Que dice, en el nombre del Santísimo Sacramento del altar y de mis padres, Señor San Francisco, el dulce nombre mentado ha de ser el día de hoy, el infierno ha de temblar, bla, bla. Casas de, dice, a virgen, señora, ahora licencia me has de dar para entrar en esta casa. Casas de cerrajadas serían, perros que a la esquina estuvieran, perros dormidos se quedarán, cuerpos que adentro estuvieran, cuerpos difuntos serán. O sea, todo el mundo como muerto para que yo saque la tele. Bueno, ya ni la tele, ya lo trae uno en el celular. ¿Ok? Entonces, ojo. A ver, vamos a pasar otras, ¿no? Este tipo de oraciones que algunas tienen fines aceptables para la iglesia, salir pronto del purgatorio, ¿no? ¿Qué les gusta? Los camioneros, vean ustedes, algunos todavía traen su San Cristóbal, ¿verdad? Y ahí está, Señor San Cristóbal glorioso, que cargaste al grande y fuerte, líbrame de mala muerte y del peligroso estado. Con Cristo pasaste el vado. ¿Por qué? Porque la tradición cuenta que San Cristóbal pasó al niño Jesús de un lado a otro del río y que le dijo, ay, güerito, ¿cómo pesas, mi rey? ¿Qué cargas? Y le dijo, traigo todos los pecados del mundo. Por eso San Cristóbal, que era un gigante que hacía penitencia pasando una gente de un lado a otro, pues nos aparecen estas oraciones, ¿verdad? Pero miren ustedes, con la cruz de Asitre sea mi cuerpo librado, con la espada de San Pablo sea mi cuerpo defendido, con la capa de San Pedro sea mi cuerpo tapado. Es para entrar a robar. Ojos tengan y no me vean, bocas tengan y no me hablen, brazos tengan y no me tienten, pies tengan y no me alcancen. ¿Sí?
¿Y por qué habla de la espada de San Pablo y la capa de San Pedro? Pues porque según los hechos de los apóstoles, San Pedro salió de la cárcel cuando un ángel le puso una capa y se volvió invisible. Eso es lo que está pidiendo el ratero. ¿Ok? Bueno, rapidito. Recordarles que al mismo tiempo tenemos también esta persistencia de ceremonias como las que aparecen en los cantares de Cid Falché, esas ceremonias para las mujeres jóvenes que van a ir a hacer en los cenotes, rapidito. Pero viene, de aquí hay de todo. En magia amorosa lo que quieran, ¿no? Aquí hay hasta recetas. Agarre usted 2 tablillas de chocolate, se las mete debajo de los brazos, duerma con ellas y dándoselas a beber a la mujer que quisiese, con esto la conseguirá torpemente. ¿Sí? Que ya no sabe uno, yo les comentaba el otro día en una charla, no sabe uno si caen por el chocolate, por el sobacazo, pero caen. ¿Okay? Vean ustedes. Y si no funciona el chocolate, pues otro más fuerte. A Satanás, en vos creo y en vos confío. Me la consigues. ¿Ok? Y vean ustedes, ¿qué dice? Polvos en vos creo, polvos en vos confío, en vos espero encantar a esta mujer, que por mí se vuelva loca, que por mí se desatine, que por mí ande los caminos y por mí llore, que por mí suspire, que por mí solloce, ella conmigo y yo con ella. Yo desprecios para con ella y ella constante conmigo. ¿Por qué nos habla de polvos? Ah, pues fíjense que resulta que van a desenterrar y se van a robar los huesos. ¿Ok? Se ha denunciado como verdad pública y de ninguna duda que muy frecuentemente se sacan de la iglesia los huesos de los difuntos para hacer polvos. ¿Por qué? Porque existe una tradición de que se forma el seno de los hombres y la leche de las mujeres, ¿verdad? Entonces, si ustedes toman polvitos que traigan su tuétano, ¿verdad? Pues resulta que eso aumenta la sensualidad y la fertilidad. ¿Ok? Es una forma de mantener a los linajes y los antepasados. ¿Ok? Ahí les puse. Se paró el cura en la otra sepultura, le mandó sacar la cabeza y huesos del armazón del pecho y respondieron que no parecía ni se encontraba. Y ahí están escarba y nunca apareció. ¿Perdón? De eso no me entretengo porque lo tengo que hablar en la tarde. Esto me pidieron que hablar en la tarde, entonces de los rituales. ¿Ok? Alacrán. Pues el alacrán en la tradición maya, sobre todo en las tierras altas, está relacionado con la sexualidad por el aguijón. ¿Sí? ¿Ok? Pero entonces, por la virtud que el capitán Lucifer te ha dado, pues aquí juntemos, ¿no? El alacrán maya con... Incluso vamos a encontrar, perdón, ya voy a terminar, algunos raros ejemplos de gente que hace panfletos y cosas contra la iglesia. Vean ustedes, por ejemplo, ¿no? Que va a decir, hay que creer que no hay Dios, que no hay cielo, no hay infierno, no hay inmortalidad. El verdadero Dios es nuestro enemigo y los mandamientos, primero aborrecer a Dios sobre todas las cosas. Esto aparecía pegado en las puertas de las iglesias de Guatemala. ¿Sí? Aparecían en los puertos de los conventos de las monjas. Profanar las fiestas y templos, deshonrar a los superiores, matar a los frailes y monjas, fornicar a toda clase de personas. Está alegre el asunto, ¿sí? Y bueno, lo más interesante, vea, no hacer caso del juguete de la excomunión son palabras. Cagarse en los santos y en la iglesia. Rogar al diablo, y así con mayúsculas, que el príncipe que nazca sea un gran hereje. Y decir Jesús es un tonto, es un loco, es un caballo, es un burro. Yo no sé qué es esto. Entonces se imaginarán lo que esto desató en Guatemala, ¿verdad? 1817. Estamos al borde de la independencia en Guatemala, ¿verdad? A buscar y empieza a caer
cualquier cantidad de gente que decía, no, yo solo escribí uno, no, ese fue el otro que hizo ta. Nunca encontraron al culpable hasta que se autodenunció. Oh, sorpresa, un sastre mulato. Bueno, aquí rapidito, ya nada más les pongo aquí, vean cómo escribía. Hay 68 panfletos maravillosos de estos. Le daremos 200 azotes a un santo Cristo con Te Deum. O sea, no nada más así, es con Te Deum. Utiliza las estampas para poner sus cosillas ahí, ¿verdad? Y al final se arrepiente y es cuando se va a autodenunciar. Pues sí, yo llegué al extremo de la herejía, mucho me propasé, es verdad, pero mucha más es la misericordia de Dios. Rapidísimo, 5 minutitos, nada más porque le dije a la Ivette que les iba a hablar de esto. Ojo, ¿cómo leemos los textiles? Ay, bueno, esta es la correspondencia, ya no. Si a alguien le interesa, luego se las mando. Aquí están las cartas de un alcalde mayor a una costurera, ¿verdad? Aquí están los mapas que también tenemos que aprender a leer y a trabajar con ellos, ¿no? Ok, para que veamos todas las cosas que van apareciendo sobre nuevos cultivos. Ok, ahí voy. Las viviendas que les dije también son fuentes para el estudio de la historia, ¿eh? Ok, porque tenemos que ir aprendiendo a trabajar con eso y ahí están en los diccionarios los tipos de casas, ¿eh? Que aparecen, ok. Las casas nuevas, las casas viejas, las vacías, los trastos, ahí está el famoso el choque, les decía yo, el camino de la rata, ¿eh? Ok, lo que nos dice Landa, esta gente trabaja las casas juntos, ¿eh? Y entonces, Diego García de Palacio, otro oidor, ha visto que los indios hacen casas en sus pueblos y unos a otros se ayudan, que es orden que tienen de su antigüedad. Y en el diccionario el calepino, shulá, tornapión o atornadía, que es hacer entre muchos la obra o hacienda de uno, luego la del otro. Ahí tienen a los tojolabales haciendo una casa en un día está. Ya terminamos, pues luego hacemos la del compadre siguiente. Y nos aparecen en los diccionarios los tipos de metates para maíz, para chocolate, etcétera, etcétera. Y los cronistas nos hablan, como Sánchez de Aguilar, sobre los bautismos de las casas. Y rapidito les decía de los textiles. Para el área maya no tenemos cosas tan espectaculares como el Códice Mendoza o la matrícula de tributos, ¿verdad? Donde podemos ver el tipo de atavío, pero sí tenemos algunas representaciones, ¿no? Como los que vemos en las pinturas murales de Chichén, de Tulum, de Calakmul, y tenemos también los escritos como los de Sahagún que nos hablan del tipo de intercambio de textiles. Pero a mí lo que me interesa es que cuando vean un textil se pregunten qué quiere decir ese textil. No nada más son monitos que tienen ahí, ¿no? Es decir, es todo un texto lo que estamos viendo. Rapidísimo, lean ustedes a los cronistas cuando nos hablan de cómo eran los textiles, ¿verdad? Este es Fray Tomás de la Torre, en 1544, cuando nos habla de que les bordan rosas amarillas y rojas, dice él, ¿sí? Nos vemos todo lo de los tintes que aparecen en los diccionarios, las famosas gasas, que son estas telas vaporosas, pues díganlo si no está de Calakmul, ¿verdad? ¿Sí? Que son estas gasas que en la época colonial se van a vender en los Países Bajos. Pues son tan finas, ¿sí? Que compiten con la dantel que se hace en Brujas. ¿Okay? Miren ustedes, aquí tienen un encaje antiguo de Brujas y aquí tienen una camisa de hombre tzotzil. Son telas espectacularmente bellas, ¿no? Muy finas, pero también tenemos telas hechas de corteza que aparecen en los diccionarios, ¿no? Como esto, que las que usaban los lacandones. Ojo, ahora nada más las usan cuando hay turistas, porque si no, pues se ponen sus Levi's y se montan en se ponen su Ray-Ban y ahí van. Ojo, ¿se acuerdan que dijimos que para los tzotziles la oveja es un venado de algodón? Pues miren ustedes para los alemanes,
¿Ah? Algodón se llama bone wool, lana de árbol. ¿Sí? Entonces, de ida y vuelta el asunto. Los que no conocen el algodón, pues lo comparan con la lana. Y hay el libro de las maravillas, que es una maravilla, que nos habla de cómo había arbolitos donde crecían las ovejas y ahí se iban alimentando y con eso prosperaba la lana. Entonces, pues los otros decían, bueno, pues este es de un venado de algodón y esto es una planta de lana. Bueno, rapidísimamente, las plumas y los pieles que vamos a ver aparecer en algunos textiles de lujo, como estas huipiles de boda, y de esto nos hablan también las crónicas y los diccionarios, ¿no? La ropa y los marcadores de género a partir de determinada edad. Aquí cuando eran chiquitos, pues todavía no. ¿No? Yo recuerdo que todavía lo vestían a uno con hipilitos a los niños, ¿no? Hombre, creo que este sí, sí parece que es varoncito. ¿Eh? Entonces, ojo, no se marca el género hasta cierta edad. ¿Eh? Es otro gran espacio para estudiar. ¿Verdad? Vean ustedes las descripciones que tenemos sobre el atavío de los mayas, 1813, o la propia emperatriz Carlota, que le escribe a Maximiliano cómo eran los trajes, ¿no? Todo es blanco, hasta el suelo, incluyendo los personajes blancos que aparecían en los umbrales, las mujeres parecidas a vestales, o sea, las sacerdotisas de la antigüedad clásica, con velos nibios, y los hombres con camisolas y pantalones igualmente blancos, ¿ok? Marcadores de género, vean ustedes a los mushes de Oaxaca, el famoso tercer sexo de Oaxaca, ¿no? Ahora ya está en la revista Vogue, ¿no? ¿Ok? El estado civil, vean ustedes en un textil, vean el de la madre, el de la hija que es soltera casadera y el de la hija que pues todavía no se puede casar. Los textiles para el que sabe ver, dices, aquí no preguntas, estudias o trabajas, esta sí se puede. ¿Mm? ¿Ok? Según el textil. En otros son los aretes, el tipo de aretes que se use, los que marcan el estado civil. La jerarquía, vean ustedes. ¿Ok? Vean el tocado de doña Juanita y vean el tocado de la mayordoma. ¿Sí? Enseguida se da uno cuenta quién es autoridad. En Chiapas, en pueblos como Las Magdalenas, todavía existía la tradición de que conforme ocupabas un puesto, te daban chance de subir un poco más el techo de la casa, la altura de los techos de paja. Entonces tú llegabas y dices, ¿dónde vive la autoridad? Ahí está, por el techo. ¿Ok? Paños solo para las mayordomas. Nadie más lo puede usar, ¿no? Tienen mayordomos de cofradía. Los huipiles que se hacen para la esposa del alcalde. El otro día vi una foto donde su gobernadora, sí, perdón, no había que verle la cara, pero el huipil, señor huipil, ¿no? Es decir, sí, unos bordados espectaculares. Lo mismo se hace ya con las autoridades. Vean ustedes, ¿no? El color, esto tiene que ver con la religión católica. Obviamente en la época prehispánica no iban de blanco, como en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero ahora, pues sí, los huipiles de lujo son, o vean ustedes, el huipil de luto, ¿no? Cuando ustedes van, por ejemplo, aquí tienen un huipil de luto guatemalteco, es morado. Uno yucateco es negro, blanco y negro, ¿sí? Incluso para la Semana Santa hay pueblos como Tixcocop, donde todas las mujeres van con eso, son huipiles de luto, ¿ok? Los trajes utilizados, yo no sé aquí, pero por donde yo vivo en Yucatán, en Sisantún, todavía se entierra a los muertos con el cordón de San Francisco, ¿sí? Que tiene que ver con la historia de salir del purgatorio. No me puedo detener en eso. Lo que les decía de las morerías, donde se rentan las plumas para las fiestas. Vean ustedes en la de Baltasar Uch, ¿qué es lo que había? 128 manojos de plumas de quetzal, cada manojo tiene 12 plumas, 63 plumas castellanas, ¿sí? 6 andas doradas de madera.
O sea, puede uno reconstruir la procesión leyendo esto de la muerte. Por supuesto, el chupichuy ya pasó a ser una cosa hecha a mano y ya se hace a máquina. Y vean ustedes en qué acabó el atavío. ¿Eh? Pueblos completos dedicados a ropa típica, que tiene de típica lo que yo tengo de cabello, pero pues sí usan algunos elementos de lo anterior, pues la moda va cambiando, ¿ok? ¿Y qué tal becas? ¿Sí? Ojo, entonces, aprender a leer esto, jóvenes, para que ustedes puedan leer, ¿no? También elementos históricos festivos. Vean ustedes, este está el famoso baile de cintas. Vean a Carlota describiendo un baile de cintas a Maximiliano. ¿Ok? Indios de Lerma vinieron. ¿Sí? La emperatriz hablando de un baile de cintas. ¿Ok? Vean la gente, las que les decía de San Francisco. Vean nada más los hipiles. O sea, mejoran los ingresos, cambia el atavío del hipil. ¿Verdad? ¿Sí? El bordado. Pero tenemos también toda la cuestión mítica. Los huipiles aparecen, ceibas, guajolotes, ¿ah? Que son símbolos de poder. Vean ustedes, hasta guajolotes difuntos, que son para los rituales. ¿Ok? ¿Quieren jaguares? ¿Mm? Están las danzas, vestidos de jaguar. ¿Y eso es puro invento? No, tiene sus raíces. Vean ustedes los huipiles que aparecen en Yaxchilán. Vean ustedes los huipiles de Magdalenas, Chiapas. ¿Ok? Y ahí están los tres tipos distintos de rombos. El cielo, la tierra y el inframundo. ¿Ok? Serpientes emplumadas que atraviesan el huipil. ¿Sí? Aquí dicen, ay, es que son las águilas de los Habsburgo. No son ningunas águilas de los Habsburgo. Las águilas bicéfalas son el brujo de la noche en la tradición maya. Pero, claro, vienen los Habsburgo con su águila bicéfala, pues aquí se juntó. ¿Ok? ¿Quieren ustedes huipiles para atraer las lluvias? Ahí están. El Señor del mundo. Y ahí están las ranas, ¿verdad? Para invocar las lluvias. Como en una ceremonia del chachac, ahí están los niños abajo de la mesa haciendo como sapos o ranas para invocar las lluvias. Y ya vamos a terminar. En estos huipiles tenemos no solamente las 13 hileras del espacio celeste y las 9 del inframundo, en el centro tenemos al sol o Cristo, ¿verdad? Tenemos solsticios de siembra y cosecha, ¿ok? Y en las mangas están maíz, frijol, sapo, serpientes, señores de la lluvia. ¿Eh? Y aquí está la comunidad, la tierra, la comunidad y la firma de la tejedora. ¿Ok? Y bueno, hay pueblos como Huistán, ¿eh? Donde la gente no solo adoptó a sus santos, San Miguel, sino que adoptó la vestimenta. ¿Qué tal sus cruces vestidas en la península de Yucatán? ¿Y qué tal la Virgen de la Concepción de Pichualacú? Y ahí le llevaron a beber su balché. Y aquí terminamos. Poeta campechana, ¿verdad? Hablando de un elemento del atavío como es el arete. ¿Sí? Tu menchanchup, sijitkech, ¿no? Tu primer arete. Porque naciste hembra, tu madre jaló un hilo de su corazón y te lo enhebró en la oreja como tu primer arete. Y bueno, ahí les dejo ya para que se vayan a descansar. Nada que agradecer. Gracias. ¿Qué tal? No, no, gracias a ustedes.
yo aprendí muchísimo en 10 minutos. Imagino que los muchachos se van muy contentos. La universidad pues es fuente de conocimiento y yo agradezco a las doctoras que nos acompañan y a los muchachos de la facultad. Es enriquecedor escuchar nada más aquí al maestro Mario Ruz y creo que cada uno de ustedes se lleva mucho de lo que él acaba de exponer y la facultad se siente honrada con su presencia y le agradecemos mucho y a nombre de la universidad le otorgamos este reconocimiento por su participación en la conferencia Documentos para la Historia y Fuentes de no sé cuántas cosas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, maestra Adelaida, coordinadora del área. Muchas gracias y buenas tardes. Agradezco a todos su asistencia y les recuerdo hoy a las 6 de la tarde en el Centro Universitario de Exposiciones para la conferencia va a hablar sobre la muerte, una cosmovisión maya de la muerte. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias. Ay, qué miedo. No, es para ver si llevan el PIB, pero nada. Tengo conocimientos